Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es un payón de bolígrafo, es decir, una paja o caña o también zumbador para colocar en el bordón de nuestra gaita. Esos payones o pajas, allá en los años 70, se inventaron hacerse con bolígrafos y por eso se llama también payón de bolígrafo. Para lo que vamos a utilizar para ello es, en primer lugar, un bolígrafo, que vamos a usar uno como este Bic. Ya lo he escogido un poco estropeado para no utilizar un bolígrafo nuevo para un trabajo así, que quede igual de bien. Podemos usar algún bolígrafo viejo. Lo segundo que vamos a usar es esta lata de atún. He escogido una que sea de una hojalata un poquito gruesa, porque los bolígrafos Bic son un poco más finos que la caña necesaria para producir la tonalidad del bordón o roncón de la gaita, y si aún encima la lengüeta también es muy fina, nos dará un sonido demasiado agudo. También en lugar de hojalata se puede usar lámina de plástico, como por ejemplo procedente de una tapa de un bote de colacao, de yogur o de cualquier otro envase. También va bien la lata procedente de una caja de galletas danesas, por ejemplo de esas que se usan para la costura, etc. Lo tercero que necesitamos son estas bridas. Unas bridas muy chiquitas, véanlas comparadas con el bolígrafo. Estas bridas nos van a servir para sujetar la lengüeta a la caña, es decir, al payón como se llama en gallego, que es, como sabéis, de lengüeta simple tipo clarinete, no de lengüeta doble de esas de tipo oboe, que es la que monta el punteiro. También usaremos estas bridas de tamaño mayor para otra cosa que después veremos, el graduador del tono del payón. Pero de momento bástenos saber que estas bridas son mayores, vean el tamaño en comparación y compárenlo con el bolígrafo para que se hagan idea exacta. Tengo una cortada ya, solo necesitamos un trozo pequeño de una de estas bridas negras. Bien, hasta aquí el material. Ahora veamos las herramientas principales. Esta es una sierra para cortar metal que usaremos para cortar la medida del bolígrafo que necesitemos. He aquí unas limitas que vamos a usar para abrir muesca o ventana que necesitaremos en el bolígrafo. Vean el tamaño también a comparación del bolígrafo. Yo usaré este punzón para marcar la guía haciendo una raya en el casco del bolígrafo sobre la que voy a actuar con las limas hasta conseguir abrir la ranura. Vamos a utilizar unas tijeras de hojalatero para recortar la lata. Estas son unas tijeras especiales que sirven para eso, hacer recortes en hojalata, y nos traen recuerdos de aquellos juguetes que se hacían hace muchos años. Tijeras de juguetero las llamaría yo. Las que tienen el mango amarillo cortan en línea recta, las rojas cortan mejor hacia la izquierda y las verdes mejor hacia la derecha. Y por fin usaremos también unas tijeras normales, que son las que emplearemos para cortar las bridas. Adicionalmente a estos materiales voy a utilizar un martillo, papel de lija y un trocito de cinta adhesiva. Empezaremos por desarmar el bolígrafo. Quitamos el capuchón, la barra. No quitaremos este taponcito de aquí, aunque luego lo vamos a necesitar porque es más fácil quitarlo una vez hayamos cortado el casco, ya que con la misma barra lo vamos a empujar. Esto ya lo veremos. El bolígrafo ya está desarmado y utilizaremos fundamentalmente parte del casco y el tapón. Lo segundo que vamos a hacer es medir la longitud del interior del asiento. Si pensamos hacer un payón para esta gaita con un palo más fino que el que vemos que originalmente monta el bordón, debemos hacerlo lo más largo posible, porque cuanto más largo el payón, más grave será el sonido que emita. No debemos hacer un payón de mayor longitud que el interior del asiento, el cual en gallego se llama buxa, porque entonces
sobresaldría hacia el interior del fuelle y podría estropear este y también estropearse el propio payón. Entonces lo que hacemos es montar el bolígrafo aquí y medir la longitud de asiento del que disponemos para cortar el bolígrafo en el sitio justo. El asiento llega hasta aquí, por tanto cortaremos el bolígrafo más o menos por aquí. Con el punzón le haré una marca al casco aquí para saber dónde debo cortarlo. Ya está. Ahí está la marca. Una vez que he hecho la marca en el bolígrafo, procedo a cortarlo. Y para eso utilizo la sierra de metal. Lo corto por aquí, donde está justo la marca. Ya lo corté. Bien. Una vez cortado, es fácil quitar la tapa empujando con la barra desde dentro. Esta tapa es difícil de quitar con el dedo, está muy incrustada. Entonces yo la quitaré empujando con la propia barra del bolígrafo desde dentro, pues la voy a poner aquí. Me interesa tener esta parte cerrada. Bueno, al final no salía el taponcito de la manera que yo pensaba y he tenido que darle un buen martillazo. Estos son los trozos del casco donde estaba incrustado el taponcito. Y este taponcito después nos va a servir para colocarlo aquí y así convertir en estanco el payón, porque aquí va a ir la lengüeta sujeta contra la ranura por la cual va a entrar el aire, y solo nos interesa que el aire salga por aquí en dirección al tubo de la gaita. El siguiente paso que vamos a dar es un paso bastante delicado dentro del proceso. Tenemos que abrir una ranura aquí en el bolígrafo, en el casco del bolígrafo. Esa ranura la vamos a abrir con las limas y nos vamos a ayudar del punzón para abrir una especie de surco sobre el que después trabajaremos con las limas. No vamos a abrir la ranura hasta arriba de todo, obviamente, porque más o menos un espacio lo vamos a dejar. Necesitaremos un espacio aquí en el que sujetar la patilla de latón y también necesitaremos dejar un poquitín más arriba por si acaso necesitamos limar la parte superior del payón para que no sobresalga por encima del asiento hacia el interior de la bolsa de la gaita, porque eso podría dañar la bolsa de la gaita, el fol. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a rayar aquí con el punzón para marcar un surco sobre el que después trabajar con las limas. Es de observar que hay siempre en los bolígrafos Bic un agujerito aquí. Este agujerito sirve para equilibrar la presión de aire en el interior y en el exterior de este casco, porque si la presión de aire fuera superior en el interior del casco, este podría estallar o podría salir disparada la punta hacia allá o el tapón también hacia el exterior, y si la presión fuera menor dentro del casco, la tinta del bolígrafo obviamente no saldría porque haría efecto vacío en el interior y entonces no podría escribir el bolígrafo. Por eso todos los bolígrafos Bic tienen este agujerito aquí. Yo aprovecho el lado del agujerito porque así ya no tengo que tapar el agujerito. Si hubiera hecho la ranura en cualquier otro de las facetas, digamos, de las caras
del bolígrafo Bic, entonces necesitaría tapar este agujerito para que no se escape el aire por aquí, pero este no es el caso. Esto es lo que voy a hacer: ir rayando con el punzón hasta conseguir un surco. Una vez que ya tengo un surco lo bastante largo y profundo como para que me sirva de guía a la lima, ya puedo dejar el punzón y paso a usar la lima. Agarro una lima de estas, puedo empezar por esta redonda, pequeñita, y con ella prosigo la labor que empecé con el punzón, pues rayando en el casco del bolígrafo hasta conseguir abrir la ranura que nos proponemos abrir. Ya hacia el final, cuando vemos que la abertura que hemos hecho está llegando al ánima del casco del bolígrafo, al agujero central, al túnel central, entonces debemos de andar con más cuidado, porque si calcamos demasiado o hacemos demasiado esfuerzo, el casco de bolígrafo puede abrir longitudinalmente. Entonces es mejor seguir con un poco de cuidado hasta conseguir abrir bien todo el hueco. Vemos como ya he utilizado aquí diversas limas, según me he ido cansando de unas he ido usando otras, y siempre lijando así para conseguir abrir el hueco que deseamos para poder hacer nuestro payón. Seguimos así en una dirección, en otra. Ya casi estamos acabando. De hecho, la ranura ya ha sido abierta, solo hace falta ensancharla y alargarla un poco. Y así, con mucho trabajo y paciencia y mucha labor de amanuense, al final conseguimos abrir una ranura en el casco del bolígrafo Bic, que vamos a seguir ensanchando hasta obtenerla del ancho y de la longitud deseados. Una vez que ya teníamos hecha una abertura de unos 2 centímetros o algo más, hemos procedido a lijarla. Bueno, después de haber estado trabajando con las limas y con la lija, nos ha quedado un payón de aproximadamente unos 10 centímetros y medio de largo, en el cual hemos abierto una ranura, que es esta de aquí, que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y 2 milímetros de ancho, más o menos 2 milímetros, 1,5 milímetros o 2 de ancho. Y es importante que toda esta superficie de aquí quede bien lijada. La he lijado, le he pasado papel de lija, y como ven, la ranura nos ha quedado bastante perfecta, bien cuadradita y todo. También hemos lijado la parte superior del cañón ahí, para que el tapón entre bien ahí, y de esta manera no tengamos el más mínimo problema de pérdida de aire en cuanto nos pongamos a usar nuestro payón. De manera que podemos cerrar esto y vemos que el taponcito encaja perfectamente. Esto es lo que necesitábamos, que quede esta entrada de aquí bien estanca.
Ahí tenemos la ranura desde más cerca. Y esto es lo que nos está quedando de momento el payón. Y bueno, pues le llegó el turno a nuestra lata. Vamos a cortar la lata con la tijera de hojalatero. Vamos a pegarle un buen corte y vamos a sacar de aquí pues la lata que necesitemos para hacer la patilla de nuestro payón. Primero vamos a recortar bien un buen trozo, trabajar en él y así va. Es una buena lata, una hojalata bastante gruesa y bastante dura. Si no fuéramos capaces de ponerla tiesa, lo haríamos dando unos martillazos, pero no hace falta. Vamos a cortar una bien larga. Por ahí. Por ahí. Ahí. Esa es una longitud buena. Y ahora vamos a ayudarnos desde este lado. Bien. Y vamos a salir de aquí. Vamos a cortar que se vea bien así. Corto. Desde ahí. Bien. Tenemos esta pieza. Esta va a ser nuestra patilla. La tenemos que poner bien enderezada y recta. Una vez que la tengamos ya de la longitud que queremos, podemos redondear los bordes. Vamos a ver. Sería bien así. Por aquí la voy a cortar. Ahí. Esta es un poco más larga que esta. Lo que necesitamos. Y le voy a redondear un poquito los bordes para que no clave. 1, 2. Aún puedo hacerlo mejor. 3. Ahí, así. Voy redondeando los bordes. Así. Y así. Ahí. Así. Ya tenemos una buena patilla. Bueno. Esto todo podemos martillarlo para que quede bien plano. Martillarlo en un suelo duro, o una piedra, o en un trozo de vía de tren, como tiene alguna gente en casa, especialmente buenos. Y después de haberle dado unos pequeños martillazos para que quedara bien tieso y haberle lijado los bordes con la lima, con una de aquellas mismas pequeñas limas, hemos obtenido la patilla que vamos a colocar ahora en el payón. Este es el paso final ya. Debemos ajustar la patilla aquí de manera que quede cubriendo la ranura exactamente hasta el fondo y tapándola bien ajustado contra el casco de bolígrafo.
Entonces esto lo vamos a lograr mediante las bridas. Las bridas va a ser con lo que sujetemos la patilla aquí. Vamos a cortar primero un trocito de esta brida gruesa, más o menos así, que es con el que vamos a trabajar. Ahí tenemos este pequeño trozo. Este pequeño trozo lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a sujetar aquí, así. Este es el trabajo que tenemos ahora. Aquí tenemos cinta adhesiva, cinta normal, como le llaman muchos, papel de celo. En Galicia le llaman fiso, en inglés se llama tape. Le vamos a poner este tape para sujetar temporalmente mientras ponemos las bridas. Cortamos un trocito y vamos a hacerlo aquí. Esta es la manera más fácil. Ponemos aquí y lo pegamos. Hay otras muchas maneras de sujetar, por ejemplo, de tapar este agujero. Puede taparse con silicona, puede taparse con cola de esta de pistola, que es como silicona, o con muchas otras cosas. Yo la he tapado con eso, con la misma tapa del bolígrafo, que es el modo más natural de hacerlo. Vamos a poner este trocito aquí y ahora una de las bridas la torcemos, la vamos ajustando y lo que debemos hacer es meterla aquí, vamos a ver, hasta aquí, vamos a meterla hasta aquí y continuamos apretándola. Ajá, ya llega a un punto. Menos mal que no lo pasé. No, hay que cortarla y volver otra vez. Ahí, así. Esto debe quedar bien así. Y ya tenemos una de las medidas puestas. Así. Bien. Ahora esto vamos a poner hasta ahí. Podemos quitar el celo. Es bueno quitar el celo, porque si quitamos el celo, después para afinar podemos subir o bajar la patilla según nos convenga. Ya tenemos esto aquí fijado. Así. Podemos seguir apretando. Más todavía. Bien. Quede bien apretado ahí. Podemos bajar la patilla un poquito. Así. Ahí. Así. Bien. Podemos seguir apretando, al menos con las tijeras. Bien apretados. Quede bien apretado y que no se afloje más. Uno. Y ahora, pues la otra brida, que quizás con una vez sería suficiente en este caso. Podemos probar con una.
Vamos a ver. Una ya es suficiente. Si una ya es suficiente, ¿para qué poner dos? Ya va. Ya va. Bien. Ya va. Sí. Bien, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va. Ya va yendo nuestro payón. Ya va yendo nuestro payón. Lo vamos afinando, moviendo esta muesca. El trocito de la vida negra es clave para afinar el payón. Perfecto. Aquí está el payón. Ya tenemos hecho nuestro payón de bolígrafo. Como hemos visto, el payón funcionaba, pero me he visto obligado a hacer unas pequeñas modificaciones para poder utilizarlo. En primer lugar, era demasiado agudo para el roncón de la gaita en do, por lo cual he trabajado la ranura hasta darle una anchura de unos 4 milímetros aproximadamente, conservando el largo, pero ocupando la práctica anchura de la faceta que forma una de las caras de prisma hexagonal, que es el bolígrafo. También he limado esta parte de aquí para volverla cilíndrica, y he arrollado un hilo como se hace tradicionalmente para engastar las palletas o los payones en los tubos de la gaita. No me he olvidado de lijarlo después todo bien. Bueno, el payón sigue siendo demasiado agudo para el ronco de mi gaita en do, pero bueno, ya se ha visto cómo se hace un payón con un bolígrafo. En este caso he utilizado un Bic. Lo escogí porque es el tipo de bolígrafo más universal que existe, y quería mostrar que incluso con el bolígrafo más universal que existe se puede hacer un payón de los que utilizan las gaitas en el ronco. Probablemente el primer prototipo que hubo fue de estos, con un bolígrafo Bic, a lo mejor hasta incluso así, porque allá en los años 70, cuando la gaita pues estaba un poco en peligro de desaparecer, solo algunos mantenían la tradición, algunos gaiteros, e incluso algunos de ellos no eran así muy bien vistos. Entonces había necesidad de hacer afición y que la gente utilizara la gaita y los intérpretes se animaran, y por esto hubo una serie de gente que se dedicaba a investigar en los materiales para ver cómo se podían construir gaitas más duraderas. Los payones que había en aquel momento eran pues casi exclusivamente de caña, eran unos payones muy inestables, se desafinaban continuamente, lo mismo las palletas, las condiciones meteorológicas les afectaban mucho, y estos eran payones hechos de materiales duros, sintéticos, mucho más estables, y por eso se empezaron a fabricar así. Otra cosa que había era el problema de los foles. Los foles eran casi siempre de cuero, el cuero se pudría, a los 4 o 5 años había que cambiarlo. Se inventaron unas gaitas con el fol de goma ya en los años 50, pero eran malas para la madera de la gaita porque se acumulaba la humedad en las bushas o asientos y entonces ahí se pudrían. En fin, que la gaita tenía muchos problemas hasta que apareció el Gore-Tex, que salvó a la gaita en ese sentido. Lo que quiero decir es que hemos conseguido el legendario payón de bolígrafo, y a la vez quiero resaltar que el sistema que he utilizado para sujetar la lengüeta del payón puede ser utilizado para reparar otros payones sintéticos que se nos estropeen, como yo he hecho con este.
Se puede ver aquí cómo he puesto las dos bridas y he puesto el tercer trozo de brida aquí, el más grande. Este trozo de brida se corre para afinar. Este es un payón para gaita en do, funciona perfectamente y en su momento se me partió esta lengüeta y la tuve que sustituir por esta y la sujeté así, y así va muy bien. Se puede afinar como si fuera el payón nuevo. Se mueve esto hacia arriba, hacia abajo, lo mismo las bridas, y de esta manera afinamos la lengüeta. Tenemos también este otro payón, que es un payón pues similar pero nuevo, para que se vea cómo son, que la mayoría de ustedes ya lo habrán visto, pero bueno, siempre puede haber alguien que no lo haya visto. Y luego pues enseño varios bolígrafos de diferentes calibres que se pueden utilizar para hacer payones a diferentes afinaciones. A lo mejor pues uno de estos rotuladores me hubiera dado bien para hacer un payón para la gaita en do, pero bueno, preferí el Bic, aunque sea más estrecho, para que se viera cómo incluso el humilde bolígrafo Bic sirve para esto, ¿no? Y además también un poco porque a lo mejor hasta fue el primer prototipo que se hizo, porque es el bolígrafo que corría de mano en mano en aquella época y sigue corriendo de mano en mano. Y bueno, también quiero hacer notar un poco que he preferido la lata antes que el plástico para hacer la lengüeta, porque la lata es moldeable y la puedo moldear con los dedos, y al hacer estas aberturas uno mismo siempre quedan pequeñas imperfecciones, queda un poco irregular, y con el dedo pues la podemos deformar hasta que esta lengüeta cuadre perfectamente o encaje perfectamente en la ranura que nosotros hemos hecho, moldeándola un poco con los dedos. Así ya se ve que no está perfecta, y así, y de esta manera ajusta perfectamente al agujero que nosotros hemos hecho. Y esto es todo. Aquí se queda nuestro payón de bolígrafo y el resto de los bolígrafos y payones. Hasta otra.